Bienvenidos a Registro Pictórico. Hoy estoy con Eduardo Muñoz. Lalo, si me permites decirte, Lalo, bienvenido a Registro Pictórico. Muchísimas gracias por la entrevista, porque sé que los tiempos están difíciles, la situación también, sobre todo el quehacer artístico es muy ambiguo, ¿no? Entonces agradezco que me hayas hecho un huequito en tu agenda. Lalo, ¿cómo estás? ¿En qué proyecto estás ahorita actualmente trabajando? ¿Estás creando o cómo estás desarrollando esta parte del quehacer profesional? Bueno, primero que nada, gracias, no, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio, por la oportunidad de platicar, que es algo que a veces como artistas visuales lo hacemos como muy de lado, pero yo sí creo que es muy importante que se hable de la labor artística, de la labor profesional del arte, en un montón de terrenos, ¿no? Porque ser profesional del arte no es nada más exponer en Nueva York y venderle a curadores de Europa. Ser profesional del arte es tomarnos en serio nuestro trabajo, evidentemente hacer una vida de lo que hacemos, ¿no? De cualquier manera, y hablar, platicar, conversar, que la gente lo vea, es parte fundamental de cualquier labor profesional, ¿no? Siempre, siempre. Y bueno, pues yo ahorita, en realidad, yo generalmente desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, me ha gustado siempre trabajar mediante proyectos de investigación plástica, es lo que más me gusta, es lo que más me interesa, y la forma en la que trabajo es generando un cierto proyecto, un tema específico que haya que tomar, expresarlo visualmente, plásticamente, y ahorita justamente pues estoy terminando el último proyecto en el cual estuvimos trabajando también en colectivo, porque mi trabajo siempre ha sido como una labor colectiva por muchas cosas, y estamos terminando un proyecto de identidad. Justamente se está exhibiendo en el museo, en las galerías de la Academia de San Carlos. Es un trabajo que hicimos con otros 8 artistas de distintas trayectorias, pero distintas total. O sea, con nosotros va un chico que viene de Estados Unidos, que ha expuesto donde estudió en Venecia, estudió en Kansas, expuesto en Estados Unidos, aquí está haciendo carrera también, y juntos hay chicos que es su primera exposición, e incluso hay un par de chicos que terminaron la carrera justamente cuando estábamos empezando a hacer este proyecto, y tiene que ver con la identidad, justamente con este cuestionamiento de cómo ver la identidad desde un montón de posibilidades. Y lo que a mí me gusta muchísimo de este trabajo que hemos ido realizando es que sobre todo es una exploración visual, plástica. No es tanto como se está pintando esto, hay que pintar esto para vender, para lo que sea, sino que hay una gran libertad y una gran responsabilidad de cada autor. Sí, estamos terminando ese proyecto justamente, y una vez que se clausure, se va a clausurar en agosto, generalmente lo que hacemos es comenzar un proyecto nuevo. Hay varias propuestas por ahí, hay varias ideas, pero es un nuevo proyecto, entonces siempre nosotros hacemos esta secuencia: elegir proyecto, investigar, una investigación documental, teórica, visual, plástica, producción de obra, y una vez que tenemos una cierta cantidad de obra producida, empezamos a hacer propuestas de difusión y promoción de nuestro trabajo. Y pues justamente, digamos que es eso en lo que estoy. Aparte, pues otra área importante de mi trabajo es la docencia. Sí. En estos momentos estamos de vacaciones, pero yo estoy preparando algunos cursos en línea también, algunos cursos de dibujo, que es el área que a mí más me gusta y pues la que siempre he querido hacer desde que tenía 6 años. Tu primer recuerdo acercándote al arte, acercándote, por ejemplo, a las pinturas, al dibujo, ¿fue algo que tuviste en tu familia? ¿Cómo fue el referente? ¿Cómo fue la inquietud que se despertó? Mira, yo siempre desde chiquito, desde los recuerdos más básicos que tengo, siempre quise dibujar. Okay. Era el sueño de mi vida y era mi ideal, siempre. Mi recuerdo más pequeñito fue en el kinder. Una vez nos pusieron, digo, ahora sé que es papel craft, en ese entonces era como, nos pusieron un papel en el suelo grandote y nos llevaron latas de pintura y dibujen.
y para mí fue como que pues una de las experiencias más bonitas que recuerdo pues del kinder en realidad. Desde ahí me gustó y realmente nunca hubo como que un momento en el que yo te pueda decir que fue como como el clic que me dijo yo quiero dibujar, no, yo quiero dibujar, ¿no? Siempre quise dibujar. Sí hubo después más momentos de definición, a todos nos pasa. Cuando ya decidí que quería estudiar, sí hubo varios momentos en los que me di cuenta que yo quería dibujar, que yo quería dedicarme a lo visual, y ya después también ciertos momentos en los cuales pude ir definiendo, ¿no? Porque aunque me gustara dibujar, pues había un montón de cosas. Estaba diseño, estaba arquitectura, estaba periodismo, ¿no? Estaba el área de la caricatura, estaba la ilustración, el cómic, y pues no sé, al final de cuentas me decidí por la carrera de artes visuales porque la verdad me di cuenta que había una posibilidad profesional de ser artista cuando a los 15 años más o menos pues se abrió el canal 22 en televisión, ¿no? Y yo dije, mira, hay artistas que se dedican a esto, ¿no? Y para mí es como que un momento importante, no nada más para mí, sino me hace darme cuenta lo importante justo de que la difusión de lo que hacen los artistas le llegue a mucha gente. Porque a mí me pasó, ¿no? Yo, igual, dice, sí, lo viste en la tele, pues sí, pero no es nada más porque, o sea, no fue como por moda. Yo me di cuenta que había otras personas que lo hacían y muy seguramente si no hubiera existido este canal, el canal 22, no hubiera empezado a transmitir como televisión cultural hace más de 30 años, seguramente yo me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Sí. Seguramente hubiera acabado pintando, dibujando, pero mi carrera, mis estudios hubieran estado en otro lado. Okay. Y por eso creo que es muy importante siempre, pues aunque no lo parezca, todas las actividades pueden ser políticas, y yo creo que es muy importante siempre una muy buena política cultural para poder difundir, para poder mostrar y para poder generar esta estructura que permita que haya expresión artística. En este contexto de la pintura, el dibujo, me comentas que trabajas mucho en colectivos, es parte de tu personalidad. Me gustaría preguntarte primero, ¿qué referentes clásicos que uno pueda reconocer tienes de los más, que tengas los tres más significativos? Y en este sentido, ¿qué tanto aporta a ti los compañeros vivos que su trabajo te están en esta cuestión del colectivo, pues están, supongo, influenciándote tanto? Sí. ¿Qué tanto te dejas influenciar? Bueno, primero, como que referentes, digo, cuando empezamos a trabajar en colectivo nosotros, bueno, sí, nosotros porque era colectivo, aunque a lo largo de los años uno ha trabajado, bueno, yo he trabajado con un montón de colectivos, ¿no? No es como que uno solo, no. Pero siempre, nuestra primera referencia siempre eran los impresionistas. Okay. Que, bueno, no eran un grupo colectivo, pero sí era como ese primer movimiento que eran los rechazados. Y pues uno tenía ganas de hacer cosas y pues te dicen, estos se fueron a exponer en Inconfundibles, en parques, en cafés y hicieron algo importante, ¿no? Y pues de ahí nosotros fue como, pues nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Claro. Después, conforme fuimos avanzando de los movimientos con los que más me he sentido identificado, los movimientos, hay movimientos alrededor del mundo colectivo, ¿no? Los grandes nombres como las tendencias de la Bauhaus, que eran unos académicos de una institución, pero tenían una idea similar. Estaban los del Jinete Azul, ¿no? Los super clásicos que ahora ya tienen más de 100 años, o sea, ya no son contemporáneos, ya. Pero luego estaban estos movimientos como Dada, igual, ya súper clásico. Aunque son referentes muy importantes, el contexto en el que estamos nosotros es muy diferente. Claro, sí. De ahí que no me impresionó, sino que me sentí muy, muy vinculado con lo que había hecho, por ejemplo, aquí en México, Grupo Suma, que la primera vez que vi una exposición de ellos para mí fue como una especie de puerta abierta, así sí, okay. Sí se puede, ¿no? Porque
Grupo Suma hacían grabado, gráfica, y lo hacían con estas técnicas raras y eran como pegatines en los paredes, en los muros, a veces un poco de rayoneados, esgrafiados, y para mí fue como esta piedrita que te decía, lo que haces vale, porque cuando uno es artista, seguramente, a todos nos pasa, aunque seas yo o seas Picasso, a todo mundo le pasa que tú crees que lo que haces no vale la pena y que a nadie le importa y que para qué lo hago. Y algo que siempre he dicho con compañeros y con mis alumnos, hasta los papás, hasta los mejores amigos nos dicen, dedícate a otra cosa. Sí, Tratan de ser buena gente con nosotros diciéndonos que mejor hagamos otra cosa, ¿no? Y es muy difícil tener ese valor para dedicarte a esto con ese entorno. Y el entorno mexicano, claro, latinoamericano, siempre ha sido así. Y ver que, por ejemplo, Grupo Suma, en un entorno peor, donde era mucho menos válido y con acciones muchísimo menos estructuradas, por decirlo de alguna manera, habían logrado tanto. Para mí fue como otra piedrita que me decía, no, tú sigues, tú continúa, aunque nadie te pele, aunque nadie vaya contigo, aunque nadie vea lo que haces, tú síguelo haciendo. Y de los últimos ejemplos es un colectivo súper importante que es este grupo, Le Pinto Mi Raya con esta, con esta, se me olvidó el nombre de esta chica, que es súper importante, esta Meyer. Híjole, no lo tengo. Bueno, ella es súper importante, artista mexicana, performer, activista, accionista también, es feminista. Gran parte de su trabajo artístico reciente e importante ha sido la recopilación de un archivo de artistas en México. Tiene un archivo muy importante que es una labor así igual increíblemente memorable, porque todo lo que no ha llegado a Bellas Artes y al MUAC está ahí. Ahí estás tú seguramente, ¿no? Ahí estoy yo. O sea, ese archivo, ojalá y que pueda, tener un buen difusión, tener un buen espacio cuando sea necesario moverlo a otro lugar y no nada más en casa de ella. Y con ella, justamente, igual me encantó una exposición que hizo aquí en el MUAC. Sí, fue en el MUAC. Retrospectiva de muchos años de carrera que tiene. Y para mí, Lourdes Grobet, no es ella. Es otra. Mónica Meyer. Sí, Mónica Meyer, es ella, justamente. Tuvo su exposición aquí del MUAC hace 10, 15 años, yo la vine a ver, y para mí ahí sí fue como la última puerta que necesitaba que se me abriera, porque yo vi participación en la Bienal Internacional de Gráfica de Bruselas, y como eran carteles, viene la fecha, en agosto. En julio, participación en, no sé, activa, exposición internacional de Nueva York, al siguiente mes, y luego en diciembre de ese mismo año, participación en el Centro Cultural, no sé, Maíz de Xochimilco, y luego una en Viena, y luego una en Tláhuac, y luego una en Azcapotzalco. O sea, yo allí entendí que todo esto que por mucho tiempo me habían vendido como quienes buscaban y buscábamos, en algún momento quise participar de lo que se llama como la escena de las artes, no es lo único. O sea, no es necesario. A mí me decían, de donde empieces es a donde terminas. Si tú empiezas en el Jardín del Arte de Xochimilco, vas a llegar a, no sé, a la Casa de Cultura de Xochimilco. Si empiezas en la Bienal Tamayo, vas a acabar no sé, en la Bienal de Venecia, ¿no? Y era como que esta onda de tienes que hacer que la gente no se dé cuenta que expusiste en cafés, que expusiste porque si no tu obra no vale, etcétera, ¿no? Y después veo a esta Mónica Meyer con su trabajo, y yo digo, vale madre, wow, o sea, no importa, no importa que exponga un día en una cafetería, al otro día puede estar
Era la idea, puede estar en Nueva York, en París, y luego puede estar en un museo, y luego puede estar otra vez en un parque, ¿no? No hay que hacerle caso al mercado. El mercado, al final de cuentas, el mercado ni siquiera existe, es una invención, bueno, no es una invención, es una... Sí, digo, es un sistema que, digo, que al final tiene una estructura muy diseñada para ciertos fines, ¿no? Sí, Digo, al final. Y al final de cuentas a los artistas somos los que estamos más fuera de ese mercado. El mercado está creado para galeristas, curadores, promotores, ¿no? Los artistas, el día que un artista deja de producir, hay 20 detrás de él, ¿no? Okay. El mercado como artistas creo que es muy importante porque al final de cuentas somos profesionales y un profesional tiene que dedicarse a vivir de lo que hace, idealmente, pero hay un montón de cosas de cómo hacerlo. En este sentido, ahorita me gustaría tocar un poquito más lo de los circuitos del arte. Antes de seguir con este tema, cuando tú empiezas una obra, piensas en la técnica, piensas en el tema, piensas en la inmediatez de la acción. En tu proceso creativo, en tu proceso pictórico y de dibujo, hay de las tres formas de abordar o varias formas de abordar cuando inicias una obra. ¿Cómo enfrentas por ejemplo, el lienzo en blanco? ¿Ya vienes diseñado o permites también irte descubriendo? ¿Cómo es esta parte? Para mí, yo creo que la práctica pictórica es tan amplia como cualquier personalidad, o sea, no hay un solo modo de enfrentarte a la obra. Yo particularmente me gusta mucho el trabajo de investigación dentro de la obra pictórica. Y para mí la pintura, desde hace muchos años, es una especie de expresión, no lingüística, pero es como, tiene un símil con cierto lenguaje. Y a mí lo que me gusta es justamente explorar como que cuáles son esas características del lenguaje. Cuando yo empiezo a hacer una pintura, generalmente... siempre, antes de enfrentarme al lienzo en blanco, siempre hay como este cuestionamiento sobre desde dónde lo quiero enfocar. Y a mí algo que se repite muchísimo es un vínculo entre pintura, dibujo y fotografía. Últimamente imagen digital, que es, digamos, lo que conforma la expresión visual contemporánea. Y de ahí que gran parte de mi trabajo siempre sea como que buscar esa forma en la que se integra el lenguaje fotográfico. Entonces me enfrento casi siempre con una imagen que ya tengo estructurada previamente. A veces utilizo fotografías de referencia, a veces tengo la imagen al natural frente a mí, y dependiendo qué es lo que quiera hacer, a veces hago trabajo más hiperrealista, más fotorrealista, a veces me voy más por lo expresivo, con trabajo directo. Y, ¿cómo explicarme? Para mí hacer una pintura es como cuando haces un ensayo escrito, literal. Bueno, en realidad es al revés, ¿no? Cuando escribo algo es como cuando pinto, pero para encontrar como este símil también funciona así. Tengo una idea básica, yo quiero hablar de mi pintura en relación con el dibujo y en relación con un tema X, digamos, lo urbano de la identidad. Okay. Entonces, a partir de ahí empiezo a pensar como en distintas capas, cómo lo vinculo con el dibujo. Algo muy común es el uso del blanco y negro en el dibujo, que dibujamos con un lápiz, la expresión de la línea, la rapidez del trazo, entonces pienso que eso lo voy a poner. Después, cuando ya empiezo a pintar bien esta parte de la experiencia pictórica, entonces pinto, hago trazos, jalo, uso espátulas, voy moviendo por aquí, por allá, y hay como, es como esta relación como con un ensayo, ¿no? Y una vez que voy viendo cómo va quedando la obra, es en donde ya viene esta parte más sutil, pero muy importante. Es donde vas viendo, me falta luz, me falta sombra, me falta cuidado, cómo se ve el material aquí, cómo va esto acá, y el resultado final para mí es más que una propuesta meramente visual, de que mira cómo se ve. Para mí siempre es como que atrás de eso hay más, no nada más cómo se ve, sino qué te dice. Sí, sí, sí. Así es en general. Y en ese sentido, pues mi trabajo es desde imágenes fotorrealistas
imágenes abstractas, imágenes donde trato de combinar ambas. No tengo como que un estilo definido, justamente por eso, porque para mí la pintura es como una investigación, y una investigación que se abre a muchas cosas. O más bien la diversidad también es un elemento importante, ¿no? Sí, exactamente, tienes razón. Estamos en una época pues disruptiva en el sentido de que nos tocó una tecnología bastante, como te dijera, digo, es innegable tratar de hablar ya de ello. Yo estoy convencido que incluso más que el mass media, que la fotografía y que el cine, creo que esta es sí es un punto de inflexión, ¿no? De quiebre en la historia de la humanidad, y el arte no queda fuera de esta tecnología, ¿no? Eduardo, ¿tú cómo abordas la inteligencia artificial? ¿Para ti es una herramienta, es un actor, le sientes repulsión, crees que es una posibilidad? ¿Cómo lo manejas tú? Para mí yo creo que igual es una herramienta, híjoles, es que no es disruptiva, es una herramienta, palabras mamoncitas. Sí, adelante. Es una herramienta metamórfica de la evolución de la cultura. La cultura que venga en 100 años es una cultura que no va a reconocer quiénes somos, y nosotros no vamos a entender nada de quiénes son ellos. O sea, obviamente no vamos a llegar ahí, pero va a ser imposible que los entiendan. Nosotros vemos a las personas del Renacimiento y sabemos quiénes son, qué pensaban, nos reconocemos en lo que ellos dicen, en lo que ellos ven. Incluso alcanzamos a hacer lo mismo con griegos, ¿no? Con egipcios en algún momento, ¿no? Y ya se nos van escapando. Pero, por ejemplo, nosotros no logramos hacer lo mismo con culturas mesoamericanas. Es muy complicado que tú veas la Coatlicue y que tú sientas como esa misma emoción que sentía un mexica viendo la Coatlicue, ¿no? Todo ese, porque es una cultura muy distinta, muy diferente. Es una cultura que no evolucionó, que no comparte los valores de donde venimos los que llegamos después. Yo siento que va a ser un poco así. Y en ese sentido, para mí, la inteligencia artificial es un enigma. Pero en el día a día, quitando pues, lo que puede hacer para la humanidad, en el día a día, yo creo que después del shock inicial, o sea, de los primeros 2 años de entender lo que era realmente, creo que para los artistas es hasta híjoles, es una libertad increíble, porque lo que yo me he dado cuenta es que de un año para acá, con el uso de la inteligencia artificial, la gente otra vez vuelve a buscar al artista. ¿Quién lo hizo? ¿Quién la hace? Esto lo hizo una persona, ¿no? Cuando antes se iban mucho, bueno, el público, el consumo se iba mucho por que estuviera bien hecho, que estuviera bonito, ¿no? Si esto me lo hace más rápido y en menos tiempo, lo voy a preferir en vez de este señor que se tarda 6 horas haciéndolo, ¿no? Y ahora es diferente. De nuevo el mercado del arte creo que se va abriendo, porque a final de cuentas el mercado del arte pues es un mercado, y no hablo de este mercado de la escena, galerías, todo, sino en general, el mercado del arte, de hasta el chico que vende stickers en un tianguis, o del señor que hace rótulos en una lonchería, ¿no? De nuevo creo que se vuelve hacia los artistas, a que haya personas detrás del trabajo. Y ahora, en cuanto a este proceso de investigación, yo lo veo como lo ven muchos otros pues, profesionistas, ¿no? Como una forma más rápida de accesar a información específica. Pero aunque en algún momento sí quise apoyarme en la inteligencia artificial, me doy cuenta que no realmente no es algo no es una herramienta que pueda sustituir trabajo artístico, ni mucho menos que te pueda ayudar para solucionar procesos que a final de cuentas son tuyos. No le puedes decir a la inteligencia artificial, así como no le puedes decir hazme un par de huevos en la mañana para desayunar, no le puedes decir muéstrame la obra que debo de pintar a continuación. Sí, claro, totalmente de acuerdo en ese sentido. Oye, ¿crees que el arte hoy en día tiene la suficiente fuerza como para influir en las actitudes humanas? Es decir, voy básicamente a tratar de sensibilizar un poco a las personas a través del arte.
Sabemos que en el Renacimiento pues, había un mensaje y una función mayormente religiosa, ¿no? Después cambia, ¿no? Llega el barroco, luego los impresionistas, luego el Dada y todas estas cuestiones. Y siempre ha tenido como una función el arte, ¿no? El hecho de que el arte esté presente en las sociedades pues, siempre tiene una cierta influencia. ¿Crees que el arte tiene todavía esa capacidad o porque enfrentamos imágenes hechas pues con la electrónica, tenemos la fotografía, el mass media, ¿no? Estos colores también tipo neón, ¿no? Que, o sea, distraen totalmente, llevan tu mente, tú vas en un pecero, en un microbús, los ves y tu mente se vuelca, ¿no? Entonces, nosotros como artistas, si la fuerza del arte todavía tiene vigor. Sí, yo creo que al contrario, yo creo que el arte ya triunfó. O sea, no, el arte va a cambiar el mundo algún día, ya lo cambió, y no ahorita, hace 100 años. Lo que pasa es que yo siento que a veces no nos damos cuenta porque hemos nacido ya en esta cultura, hemos nacido ya en este mundo. Pero hubo un momento en el que todo lo que vemos a nuestro alrededor, que tiene una carga estética impresionante, no existía. Mis abuelos nacieron en una casa hecha de ladrillos, que no estaba aplanada, que no tenía pintura, durmieron en una cama hecha de paja o de madera, o de fierro, como sea, muy fuerte, muy bien, muy duradera, pero que no tenía esta sensación estética. Yo cuando nací, la cuna en la que nací tenía un valor estético. Esta sí en la que estamos, esta piedra está estéticamente hecha, estas plantas están cortadas de una forma estética, todo nuestro entorno ya es estético. Yo sí creo que hay como que, es una pelea que tenemos artistas, y porque justamente el diseño es el que se llevó esa idea. A veces pensamos que el diseño es una corriente elitista porque hace, bueno, más bien elitista no, sino más bien mercadológica capitalista, porque va para el comercio y vender, pero el diseño es lo que cambió al mundo. Le metió el arte, nos metió el arte en todo lo que compramos, todo tiene una carga estética. No hay un solo, hay muy pocas cosas que consumas. Es que tiene ese sentido capitalista, pero hay muy pocas cosas que formen parte de tu vida que no tengan una carga estética. Te levantas y te peinas, eso es una carga estética. La fruta que comes tiene un color, una forma estética que ha sido modificada a lo largo de por lo menos 100 años para llegar ahora al tipo de comida que tenemos. Y yo sí creo que en ese sentido el arte está en todos lados y por lo tanto el arte sigue teniendo una importancia vital. Ahora, evidentemente que yo entiendo que tu pregunta y mucha gente piensa en el arte más bien como esta idea del arte hecha por artistas, ¿no? Galerías o espacios culturales, o directamente pintura, dibujo, ilustración, gráfica, hecha por artistas, pues, o sea, yo creo que sí, o sea, todavía sigue teniendo importancia, solamente que a veces como que nos cuesta trabajo identificar claramente cuáles son esos límites de lo que hace o no un artista. El caso más reciente importante fue que pasó en la delegación Cuauhtémoc, cuando borraron todos los rótulos, se armó un desmadre, o sea, porque era importante y sigue siendo importante el que haya estas expresiones artísticas. ¿Qué le pasó al Zapata cuando lo pusieron en, qué le pasó a ay, se me fue el nombre otra vez. Bueno, ¿qué le pasó a la última exposición que hizo este mismo artista ahí en la calle de San Carlos también? Carlos, lo cerraron, se me fue el nombre, sí, yo también no lo tengo presente. Sí. El plátano pegado con cinta, el gran referente cultural contemporáneo del arte, de la estética, es arte. Bueno, malo lo que sea, pero sigue siendo arte, sigue estando presente. Ese mismo shock que tú puedes tener al ver un plátano pegado con cinta adhesiva es muy similar al shock que seguramente tuvieron las primeras personas que vieron el Guernica de Picasso. De que, ¿y esto qué es? Es una porquería. Y también hay mucha gente que vio a Caravaggio
con esta virgen muerta de color verde y dijo lo mismo, esto es una porquería. Y mucha gente que seguramente vio las obras de Miguel Ángel y dijo, esto es las mandaron a tapar. O sea, yo sí creo que sigue teniendo mucha importancia. Ok, perfecto. Lalo, tú en tu carrera, ¿cómo has manejado el hecho de la venta, de la creación? Es decir, yo creo que para que el arte sea arte, una característica fundamental, yo pienso, es que debe ser auténtico. Es decir, auténtico en el sentido de que puede que ya haya sido presentado, pero si tú tuviste un crecimiento en tu proceso, yo creo que es auténtico y en un momento dado merece ser escuchado, visto, analizado, ¿no? Cuando pintas, tu anhelo a través del tiempo, yo ahorita ya te encuentro en una etapa más madura, ¿no? No en una etapa inicial, digo, ya más de 20 años en esta labor. ¿Tú cómo abordas eso ahorita en la actualidad? ¿Pintas deseando estar en las galerías, en ese circuito, en ese escenario pictórico? ¿O ya ahorita estás en un punto en el que digo, no sé si también es compatible también en un momento dado el hecho de la creación por el arte, llamémoslo así, el arte por el arte, sí, y el arte pues ya una vez estructurado también como pues para el hecho de estar en el circuito? Pues como he llevado mal, obviamente, ¿no? Y digo me refiero obviamente porque pues porque si no andaría en Nueva York y en Venecia y todo eso, ¿no? Pero en realidad, mira, a nosotros nos tocó una época en la que la competencia artística es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Tú y yo nos toca competir no nada más con los artistas. Cuando queremos mostrar nuestro trabajo, competimos no nada más con otros egresados de nuestra carrera, sino con todos los que vienen después, pero también con los que estudiaron antes, obviamente. Eso ya es un montón de gente. Y son gente que expone en museos, expone en galerías, que expone en parques, que expone en cafés. Todos esos júntalos, más aparte aquellos que son autodidactas, aquellos que vienen de otras áreas, aquellos que aprendieron por un tutorial en YouTube, más aparte aquellos que en algún momento dijeron, mira, se ve bonito y lo mandan a enmarcar y ya lo ponen, más aparte pues un montón de otros profesionales que dedican a otras cosas y que les gusta dibujar en algún momento y lo pueden hacer porque no necesitan un título para hacerlo, lo cual me parece perfecto. Pero en un principio para mí eso era como que sí algo que me generaba mucha ansiedad, decir, yo me esfuerzo tanto y le echo tantas ganas y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo, hasta que en algún momento entendí que justamente el tiempo en el que nos tocó a nosotros ser artistas es un tiempo hipersaturado. Igual, si nos hubiera tocado haber sido artistas en los años 30 del siglo XX, seguramente tú y yo hubiéramos salido a estudiar a Francia porque había pocos, ¿no? Y porque era una sola generación que salía de San Carlos y bastaba con terminar la carrera, aguantar 4 años ahí para poder tener acceso a esos espacios, ¿no? Pero pues no, ahora, la verdad es que en algún momento sí, y en algún momento lo vi como una posibilidad de libertad más bien, ¿no? Ok, si ahora es tanta la saturación, pues voy a hacer lo que se me dé la gana y si nadie, volvemos al principio. Dejar de competir. Dejar de competir, si nadie me pela, no es que me importe, sí, me siento mal y siento feo, yo quisiera que fuera mucha gente a mis exposiciones, pero voy a seguir haciéndolo, ¿no? Ya se convierte como en este reto personal de lo voy a hacer porque quiero y bueno, también llega un momento en el que, pues siendo sinceros, sí hay un momento en el que te das cuenta que todo lo que haces tiene frutos, ¿no? Y así como en algún momento he tenido exposiciones en donde van 2 personas, donde tienen que salir a meter al señor que vende lotes para que haya 3 gentes ahí. He tenido y hemos tenido exposiciones en donde el auditorio se llena y la gente sale, ¿no? Y así como sabemos que eso pasa, eso mismo hace que la próxima vez que yo haga una exposición, un evento, una pintura, la ponga en un lugar y nadie la vea. Yo sé que eventualmente con mi trabajo, con el proceso, con lo que sé hacer, va a llegar ese momento en el que va a estar ese espacio lleno.
Entonces, eso me ha ayudado también, como volviendo a tu pregunta de que si me gustaría o no estar en el circuito, sí me gustaría estar. Creo que es como si fuera futbolista, ¿a quién nos gustaría jugar un mundial, no? Sí. Aunque tú digas, no, la FIFA y todo. No. Claro que sí me gustaría. En algunos momentos he estado compartiendo espacios y espacios que son como de considerados del circuito y todo, pero no es como mi único objetivo. Más bien, sí trato de equilibrar el dedicarme a las artes en distintos aspectos, docencia, difusión, venta de obra también. A veces no se venden mis cosas que hago porque pues, son medio raras, pero nunca falta quien quiere un retrato, quien quiere un retrato de su mascota, un paisaje, y eso pues sigue siendo trabajo, ¿no? Y sigue siendo arte también. Pues así. Lalo, a futuro, digo, espero no sea una pregunta tonta, pero a futuro te sigues viendo pintando, ¿hay algo que crees que te pudiera apartar? ¿Alguna otra actividad? Pues yo, bueno, primero no creo que haya preguntas así tontas, pero la vida, uno no sabe lo que venga en la vida, pero digo, sí me puedo imaginar un montón de cosas que me puedan apartar de la pintura, ¿no? Pero, bueno, o sea, si en algún momento encontrara una persona con quien me case y tener hijos y trabajar, ¿no? A trabajar, a meterte a una fábrica, lo que sea, obviamente que me cambiaría la vida, pero la verdad es que eso ya me hubiera pasado, ¿no? Yo creo que si mi vocación hubiera sido otra, hubiera sido desde hace 20 años. Yo veo muy difícil que haya algo que me haga dejar de dedicarme al arte, porque prácticamente todo lo que me pudo haber pasado ya me pasó. Lo que me pudo haber alejado, quedarme sin trabajo, sin dinero, crisis existenciales, crisis personales, retos familiares, todo ya pasó, ¿no? Todo ya lo he pasado, y al final de cuentas siempre vuelvo a dedicarme a lo mismo, sin problema. Fíjate que es algo que me identifico ahorita contigo. Digo, también he pasado varias cosas y por algo siempre acabo en este camino, ¿no? Lalo, pues te agradezco muchísimo el hecho del tiempo, de que te hayas desplazado desde tan lejos para estar aquí con nosotros platicando, te lo agradezco bastante. Para concluir, me gustaría, no sé, si quieras agregar algo más, y pues a la gente que está viéndonos, por ejemplo, a este tipo de comentarios que yo sé que son bien intencionados, pero por ejemplo deja de pintar, mejor ya ponte a trabajar, consigue un trabajo. Yo sé que muchas veces lo hacen por una preocupación genuina, pero eso a veces también se torna en una carga para nosotros. En vez de que tengamos una ayuda o una certeza, se vuelve otro peso más, ¿no? Otro motivo más con el cual luchar. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo? Mira, mira, yo generalmente cuando alguien me da esos comentarios, a mí lo que me demuestra es más que ponerme a reflexionar sobre mi vida, me hace ver un poquito de lo que es la vida de quien me comenta esto. Pero yo lo que le diría, más bien, pues no a la gente que te dice eso, ¿no? A la gente que me dice, pues ya de poner a hacer otra cosa y todo, que decirle, bueno, ya veré, en algún momento lo haré, ¿no? Pero es que eso creo que más bien va para los artistas, va para la gente que se dedica al arte, ¿no? Es más importante entender que no hay, como decía Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra, en este sentido, no hay más ruta que la tuya, que la mía, que la de quien quiera dibujar, quien quiera pintar, quien quiera dedicarse a las artes, y en sentido amplio, al diseño, a la música, al teatro, a la danza, a la filosofía, a la cultura. Es justamente lo que hace que valga la pena la vida, ¿no? Por ahí es muy trillado, pero es muy cierto esta frase de Robin Williams en La ciudad de los poetas muertos, ¿no? Todas esas son profesiones muy nobles, pero la poesía, en este caso el arte, la música, la danza, la filosofía, es lo que hace que valga la pena vivir. Yo no vivo para irme 8 horas a trabajar a una oficina.
yo me voy 8 horas a una oficina para tener un espacio para vivir. Y en este caso, los artistas nos hemos dedicado a vivir, ¿no? Justamente, o sea, cuando alguien, bueno, se me acaba de ocurrir, cuando alguien me diga, oye, ¿por qué no te dedicas mejor a hacer un trabajo que te dé más y tu seguro y tu aforo y todo eso? A lo mejor la mejor respuesta sería, ¿y por qué no le echas tantitas ganas a tu vida también, ¿no? Y te pones a vivir y a ver el mundo y la belleza y estar en este espacio en el que estamos ahorita, en vez de solamente haciendo cuentas, ¿no? Algo que a mí me marcó mucho en un momento fue pensar que cuando yo me muera, mi lápida no va a decir pagó todas sus deudas, ni va a decir pagó todos sus impuestos. Mi lápida va a decir qué tan bueno fui con las demás personas y qué fue lo que yo hice con mi vida. Y creo que eso me ha motivado muchísimo. Y bueno, otra cosa muy importante, lo que sí me gustaría decir en general con los artistas, es que la vida es tan complicada como es la vida. No va a haber una vida ideal, o sea, no va a haber ese momento en el que tú idealmente vas a estar en tu taller dedicando solamente a pintar y solamente a disfrutar de tu proceso creativo. No va a existir. Siempre vas a tener esa necesidad de saber con qué vas a comer la siguiente semana, de dónde vas a pagar la renta. No importa que seas yo o que seas Gerhard Richter, esas mismas necesidades las vas a tener. Obviamente él tiene otras herramientas para pagar, pero también tiene otro nivel de renta que pagar, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Oye, yo quiero aprovechar para felicitarte porque empezamos la entrevista con una serie de palabras fuertes, que es el hecho de, por ejemplo, a pesar de que me han dicho esto de dedícate a otra cosa, más allá del dinero, sino puede haber varios motivos, pues el hecho de que no hayas claudicado, el hecho de que hayas permitido vivirte esas otras experiencias, no sé, porque supongo tu labor también tiene que ver con las letras, tengo entendido, escribes, y bueno, haces varias cosas, ¿no? Entonces, el hecho de estar en el dibujo y de estar consciente de tu lugar en pues en este contexto en el que vivimos, pues muchas felicidades. No, pues igual a ti, ¿no? Porque no es lo mismo, enfrentarte a la vida de artista cuando tenemos 20 años que cuando estamos a punto de cumplir 50 o ya los cumplimos, ¿no? Sí, cierto. Y no es lo mismo enfrentarte a esas mismas críticas que teníamos a los 20 años que enfrentarnos a los 50 años. Y yo algo que también para mí siempre es muy importante, porque he conocido un montón de artistas de un montón de lugares, y yo algo que siempre, y yo creo, bueno, todas las formaciones son válidas, algo que yo respeto mucho de las personas que se dedicaron en algún momento, sobre todo jóvenes, a estudiar arte como tú, como yo, bueno, no como yo, como tú más bien, y como muchos otros artistas. Para mí sí fue como que son gente que en algún momento dijo yo le voy a apostar mi vida al arte, y eso es algo difícil, valiente, muy difícil. Sí, ahora, no es que yo te diga no me importa el dinero, claro que me importa, a ti te importa, a todos nos importa, ¿no? Claro. Y es bien fuerte. Pero, sí, es que a veces piensan las personas que vivimos como un desinterés, que no nos damos cuenta, ¿no? Oye, carajo, claro que te das cuenta, pero estamos en una posición en que si tú te dejas llevar por eso, ¿no? O sea, no vas a avanzar en los proyectos que realmente la energía, el pensamiento le tienes que dedicar, ¿no? Había un profesor, que no sé si te tocó a ti también, de profesor, igual, no, olvídalo, no te voy a decir su apodo porque no. Pero un profesor que nos daba una clase de metodología que fumaba mucho no sé si te acuerdas, en ENAP, maestro, digo, según yo... Estuvo podcast, yo bueno, fumaba mucho y siempre tenía un gesto muy, muy particular con el cigarro y nos señalaba. Pero él nos dijo, cuando salíamos, y nos dijo como que muy sentido, lo único que les voy a pedir es que no vivan el arte como lo viviera un artista bohemio del siglo XIX. No se dejen matar por su pasión. Y yo creo que es como muy similar a lo que realmente pasa. La gente piensa que los artistas nos vamos a morir de hambre, no es cierto. Tenemos otras formas de obtener recursos, de obtener dinero, pero también nos dedicamos al arte, ¿no? Y yo creo que eso es algo que mucha gente no ve. Cuando les decimos, a mí, ¿no? En ocasiones, gente que no conoce de arte me dice, oye, pues ¿de dónde? Y bla, 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 y todo, ¿no? Pero no se dan cuenta que hay un montón de opciones. Claro, o sea, o cargas periódicos, a mí me ha pasado, te metes a una cocina o te contratas
en algún lado, ¿no? O sea, digo, Sí, o sea, no importa, puedes estar en un call center, Exacto. puedes vender cartón a veces, pero no ven lo que uno pierde. no, a lo que me refiero es que eso no es de artistas. Ujú. Si yo hubiera estudiado Derecho, igual en la vida en algún momento a lo mejor me toca quedarme sin trabajo y tengo que meterme de Uber Exacto. y tengo que vender bonais en la calle. Eso no es cosa de artistas, es cosa de No es otra. exclusivo. No, Ujú. es problema de la economía actual en la que estamos. Pero pues, por eso a mí me da como mucha calma. Cuando yo tenía 30 años, Ujú. me estresaba muchísimo encontrar un trabajo donde me dieran una Afore. Porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer cuando me haga vieja? ¿Cómo le voy a hacer? Hasta que me di cuenta que nadie tenía Afore. Y eso para mí fue como que muy liberador, de decirme, bueno, realmente no es problema mío, no es que yo sea insuficiente para obtener un buen trabajo, es que ninguno de las personas que han estudiado a mi alrededor han logrado tener un trabajo con Afore. Y no hablo de artistas, hablo de abogados, contadores, diseñadores, doctores. ¿Cuántos doctores no hay trabajando en el Dr. Simi? Sí. Es una excelente opción laboral también, pero Claro, sí. no es Sí, ideal. no te da Sí, todas las garantías exacto. que deberían, ¿no? Ujú. Bueno, Lalo, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar? me encuentran sobre todo en Instagram como Arte Eduardo Muna, o si no, googleenme como Eduardo Muñoz Arte y van a encontrar referencias, ¿no? Hay por ahí un par de artistas que nos llamamos igual, sigan a todos los que encuentren y uno de ellos va a ser yo. Sí. Perfecto. Ujú. Pues Lalo, muchísimas gracias. No, al por tu contrario, tiempo gracias a ti. y esperamos que en un futuro no muy lejano nos permitas ver un poquito más de tus procesos, platicar cómo te ha ido Va. y cómo van las cosas. Va, perfecto, sale. Gracias. No, gracias a ti. Sí.